Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están? Aquí, listo, presto para compartir con ustedes una edición más de este programa Inyección de Esperanza. Saludo cordial a todos los oyentes. Estamos en Juan capítulo 17, verso 9 en adelante, mis queridos oyentes. Siempre activos, siempre en contacto a través del +5 95 985 162 975. Asimismo, estamos recibiendo los mensajes, las llamadas. Quiero que me disculpen algunos si no estoy respondiendo las llamadas. Por favor, envíenme audio, ¿sí? Y veo que hay algunas llamadas que no pude responder. Entonces me gustaría que me envíe audios en WhatsApp, en mi WhatsApp, al número que di, para que podamos estar en contacto y saber qué desea, en qué le puedo servir, ¿sí? Mi consejo siempre es si quieren comunicar conmigo, que lo hagan primeramente a través del sistema WhatsApp, porque sí o sí voy a encontrar ese audio, ese mensaje, y voy a estar respondiendo. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Agradecemos entonces a todos los que están enviando sus mensajes, a aquellos que están pidiendo consejos, oraciones, aquellos que están pidiendo las respuestas bíblicas. Le estamos enviando los estudios. Aquí recibo más mensajes. Quiere que le envíe más estudios. Está bueno el estudio que lanzó en un grupo. Bueno, me dice el nombre de la denominación. Lo que puedo hacer, mi querido pastor, lo que podíamos hacer es, si a usted le está gustando el grupo, el estudio, esta exégesis hebrea, puedo añadirle a usted, ingresarlo. Tengo un grupo de estudio de exégesis hebrea que se llama Inyección de Esperanza, así como el ministerio, el nombre del programa. Y allí pues están muchos otros pastores de distintas congregaciones donde estamos aprendiendo todos juntos. ¿Por qué le digo esto? Porque de repente se me olvida y no le envío los estudios y usted se queda colgado. Pues si está en el grupo, usted va a estar recibiendo todos los estudios. Pueden hacer, inclusive usted puede hacer ahí sus preguntas, sus dudas, puede refutar todo lo que usted quiera respetuosamente, ¿sí? Solamente que en este grupo, una de las reglas es que no se comparte otra línea de predicación que no sea la Torá o la exégesis hebrea. Que no, si su prédica está fuera del contexto torásico o de los 5 primeros libros, o está con contenidos dogmáticos tradicionales, pues no compartimos allí, porque vamos a salir del esquema, del sistema de estudio que estamos realizando en el grupo. Este también va para aquellos otros que están escuchando los estudios en distintos grupos y están queriendo saber más, queriendo aprender más, como este pastor, como este amigo, este hermano. Anímense y envíen su mensaje, charlemos, conversemos, no se preocupen. Acá no pasa nada raro, aquí no hay nada antibíblico. Si lo hay, pues ustedes son conocedores de la palabra y ustedes mismos me van a refutar, ¿sí? Ahí en el grupo vamos a estar aprendiendo. Bueno, veo que este programa Inyección de Esperanza en español está siendo de mucha bendición a muchos grupos, y aquí me están haciendo más invitaciones para ingresar en otro grupo más. Bueno, ya saben mi estilo, ya conocen mi estilo de prédica, de enseñanza. Si ustedes están de acuerdo con eso, pues adelante. De repente voy a estar saliendo de algunos grupos que ya están mucho más avanzados, que ya he aprendido mucho,
para priorizar a otros nuevos, si así lo amerita, si es necesario. Bueno, no tengo ningún problema con eso. Por eso les aviso, y bueno, ya me supongo que saben en qué consiste este programa Inyección de Esperanza, cuál es el método de enseñanza que usamos aquí. Bien, ¿qué tal mi querido pastor Francisco Araque? Shalom, bendiciones. En control de controles, como siempre, aquí haciendo posible que nuestras ediciones puedan salir de la mejor manera y usted lo pueda disfrutar allí en donde esté, en la nación donde esté de habla hispana. Bueno, mi querido pastor Francisco Araque, hoy tenemos que escuchar la lectura del Salmo y usted mismo va a leer. Bueno, Salmo 107 a cargo del Roed o pastor Francisco Araque de la congregación Yeshua Mesudá. Entonces escuchamos el Salmo 107. Venga aquí, colóquese, deje ahí en piloto automático los controles, acérquese al micrófono y lo escuchamos, mi querido pastor Francisco Araque. Tehilim, Salmo 107. Den gracias a Yahweh, porque Él es bueno, su amor es eterno. Digan así los redimidos de Yahweh, los que redimió de la adversidad, a quienes recogió de las tierras, de este a oeste, y del norte y del mar. Algunos se perdieron en el desierto, en el sequedal no hallaron sitio habitado. Hambrientos y sedientos, su ánimo desfallecía. En su adversidad clamaron a Yahweh, y Él los libró de sus angustias. Él les mostró un camino directo para llegar a un sitio habitado. Que alaben a Yahweh por su amor, sus maravillosas obras por la humanidad, pues Él ha saciado al sediento, ha llenado al hambriento de toda cosa buena. Algunos vivían en tinieblas profundas, apresados en crueles hierros, porque contaminaron la palabra de Elohim, despreciaron el consejo de Elión. Él les humilló el corazón mediante el sufrimiento, tropezaron sin tener quien los ayudara. En su adversidad clamaron a Yahweh, y Él los libró de sus angustias. Los sacó de profundas tinieblas, rompió sus ataduras. Que alaben a Yahweh por su amor, por sus maravillosas obras para la humanidad, pues quebró puertas de bronce, rompió sus barras de hierro. Ellos eran unos necios que sufrían por camino pecaminoso y por sus maldades. Todo alimento era detestable para ellos, llegaron a las puertas de la muerte. En su adversidad clamaron a Yahweh, y Él los libró de sus angustias. Él dio una orden y los sanó. Él los libró de los hoyos. Que alaben a Yahweh por su amor, por sus maravillosas obras para la humanidad. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y cuenten sus obras en gozosa canción. Otros bajan al mar en barcos, hacen sus negocios en las poderosas aguas. Han visto las obras de Yahweh y sus maravillas en lo profundo. Por su palabra levantó una tempestad de viento que hace encresparse las olas, subiendo al cielo, hundiéndose en las profundidades, vomitando en su miseria. Bamboleaban y zigzagueaban como un borracho, de nada les valía su destreza. En su adversidad clamaban a Yahweh, y Él los libraba de sus angustias. Redujo la tormenta en un susurro, las olas se calmaron. Ellos se alegraron cuando todo se aquietó y los condujo al puerto deseado. Que alaben a Yahweh por su amor, por sus maravillosas obras para la humanidad. Que lo ensalcen en la congregación del pueblo, que lo aclamen en la asamblea de los ancianos. Él convierte los ríos en desiertos, los manantiales de agua en tierra sedienta, la tierra fértil en pantano salinoso, por la maldad de sus habitantes. Convierte el desierto en estanques de agua, la tierra seca en manantiales de agua. Allí establece al hambriento, ellos edifican lugar donde habitar. Siembran campos y plantan viñas que producen abundante cosecha. Él los bendice y aumentan grandemente, y no deja que disminuya su ganado. Después de haber sido ellos disminuidos y abatidos por opresión, miseria y tristeza, Él derrama desprecio sobre los hombres grandes y los hace extraviarse en desiertos sin camino. Pero al necesitado lo libra del sufrimiento y aumenta sus familias como rebaños. Los rectos lo ven y se gozan, se les tapa la boca a todos los malhechores. Los sabios observarán esto, considerarán el amor de Yahweh. Amén.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí ya está de nuevo ecualizando todo. Francisco Araque nos leyó el Salmo capítulo 107. Impresionante. Sí, cada vez más nos damos cuenta de cómo el Salmo va como a manera histórica narrando lo acontecido con el pueblo del Altísimo. Bueno, ¿dónde estaba la pregunta? Solo que no me percaté si en qué versículo era esto. Referente a la contaminación era de la palabra. O sea, acá dice que en este Salmo 107, pero no recuerdo, no está el versículo. No me percaté. Bueno, dice de Salmo 107, vamos a buscar enseguida el versículo, habla de la contaminación de la palabra. ¿Cómo puede ser eso si según algunos estudios que usted nos dio, dice que la contaminación o adulteración de la Sagrada Escritura, basándose en los falsos versículos del Nuevo Testamento? ¿Cómo puede ser posible entonces que el Salmo diga que ya también había contaminación de palabra en el Antiguo Testamento? ¿O se trata de otro tipo de contaminación y no de adulteración? Bueno, déjenme ver un ratito. Sí, lo que pasa es que usted habrá escuchado algunos comentarios que estuve haciendo referente a la falsificación de textos del Nuevo Testamento, pero ahí sí hay varios textos, versículos que han sido trastocados, y no solamente en el Nuevo Testamento. Por eso siempre digo, si usted desea saber más de esto, pues contáctese conmigo y vamos a ir a los estudios y le voy a pasar las evidencias de los versículos mal interpretados y de los versículos mal traducidos. ¿Sí? Tenemos todas las evidencias. Ahora, estoy tratando de ubicar el versículo. No me percaté de eso, no lo anoté, pero sí está aquí en el Salmo 107. Había una parte donde habla realmente de que había una contaminación de palabras, ¿sí? A ver dónde estaba. Vamos a mirar. Había una parte donde, qué pena, que no anotamos el versículo. Pero bueno, tiene razón el escritor del Salmo cuando dice que esta palabra fue contaminada, en el sentido de que pudo haber sido ya en ese tiempo descubierto que la Torá o los 5 primeros libros o algunos libros pues han sido ya adulterados en algunos párrafos, en algunas narraciones. Tenemos una evidencia de esto, creo que fue Jeremías, sí, es el profeta Jeremías. Él ya habló de la pluma engañosa. Usted lo va a encontrar eso en Jeremías capítulo 8 y versículo 8. Ahí habla ya de que, obviamente, y se refiere cuando dice plumas engañosas, se refiere a aquellos escribas o escribientes que copiaban los textos, y allí dice que explícitamente dice que cambiaron ciertamente, han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y
porque en primer plano hablaba de la sabiduría y de la Torá de Yahweh, o de la ley de Yahweh, como muchos lo entienden. Creo que la Reina Valera dice, nosotros somos sabios y la ley usa la palabra ley, que del Altísimo está con nosotros, pero ciertamente ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Entonces, un llamado de atención, un estirón de oreja. Bueno, hay que atender ahí que sí hubo ya ciertas adulteraciones en el Antiguo Testamento, para que vamos a usar ese término, porque ya el profeta lo anuncia y lo denuncia también. Entonces, cuando usted ha encontrado ahí en el Salmo esa parte donde decía que la palabra también estaba contaminada, eso se refiere claramente a que sí, ya sea en su forma oral, tradicional, o en algunos escritos, ya aparecían algunas falsificaciones, ¿sí? Que se podía descubrir, porque también se contaba, se hacía lo mismo que hoy. Es más, en ese tiempo se tenía la Torá original, los escritos originales, y cuando aparecía otros escritos que tenían el mismo nombre del libro, pero el contenido había algunas diferencias, y claramente ya se estaba hablando de una contaminación, o sea, que se contaminó, se adulteró, se hizo algo indebido en esos textos. Y como decía ahí, claro, cuando hablamos de eso, no solamente vamos a hablar de que esto ocurrió solamente con el Nuevo Testamento, con la Brit Hadashah, sino que ya vemos entonces que aquí en el Salmo 107, en uno de los versículos que habíamos escuchado pero no ubicamos, habla de una contaminación. También habla el profeta Jeremías habló de eso. Entonces esto continuó, no solamente de la mano de los escribientes o los escribas judíos o amanuenses judíos, sino también ya en el cristianismo. Muchos escritores cristianos han cambiado, y no solamente versículos de la Biblia, no han agregado solamente la Biblia, sino también cambiaron algunas prosas, algunos párrafos históricos de algunos escritores, historiadores del siglo I inclusive. Se sabe que hay dos tipos de escritos de algunos escritores, que uno dice una cosa y en otro que lleva el mismo nombre, en algunas partes dice otra cosa. O sea, también adulteraron eso, con tal de hacer validar algunas tradiciones, algunas doctrinas que ellos querían que se crea, o que ellos creían, o que ellos inventaron. Bueno, esto en cuanto al comentario, a la pregunta que se me hacía aquí. Y aclaro que no solamente el Nuevo Testamento tiene problemas de variantes o contaminaciones, adulteraciones también. Obviamente vemos allí que ya en el Antiguo Testamento también se hacía eso. Por eso es que era importante la canonización, o sea, la selección de los libros que contengan, que se adecuen a las reglas de una mejor traducción, y fue apartando otros cuyas traducciones tenían o cuyas ediciones tenían también algunas disparidades, ¿verdad? Entonces se fue seleccionando, se fue saneando, para decirlo así, y se fue apartando los libros que en ese tiempo se creía que era lo más sano, que contenían las historias o los relatos más originales, ¿sí? Por decirlo así, a los cuales obviamente se le llama, a los que están en su forma original y permanecen en su forma original, obviamente fueron los que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Ahora,
cuando ya sabemos que ha sido agregado o ha sido cambiado o falseado, otra vez pues ya eso no podemos decirle que es inspiración del Espíritu Santo. Ya ahí está la inspiración del otro. Bueno, ven como que aún dentro de la palabra hay guerra. No solamente en nuestro espíritu y la carne y nosotros con el Yeser Hará o con los malos deseos, con el Satán y demás. Ahí en la misma escritura ya hay una guerra de la verdad versus la mentira, la pluma engañosa versus la pluma de la verdad. Así es, mi querido oyente. Por eso es importante siempre acudir a los textos que son más confiables y datan de siglos mucho más antes, que contengan los versículos más acercados al original, y ser crítico con las Biblias, ser razonable, orar mucho, investigar mucho, porque se nos vendieron muchas cosas que no son en algunas ediciones bíblicas. Así nomás por ahora le voy a estar diciendo eso, porque esto lo vamos comparando de a poco cuando vamos estudiando también algunos libros de las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces si encuentran ese versículo que está aquí en el 107, donde habla de una contaminación de la palabra, entonces aquí, y al menos a los que se han preguntado a qué se refiere esta contaminación, aquí ya le di una pequeña explicación referente a esas preguntas. Bueno, a ver, sabes que no recuerdo en qué, si fue al comienzo o la mitad o al término de eso estaba cuando se habló de una contaminación de la palabra, y creo que fue según Lavín. Ahora hay que ver si ahí en la Reina Valera coincide el término. Bueno, sí, tendríamos que leerlo todo. Y hay muchos versículos, como 40 y tantos, 43 versículos por ahí tenemos. Sí. Acá está, en el 11. Sí, tiene razón. Está en el 107:11. Porque contaminaron la palabra de Elohim, despreciaron el consejo de Elihón, del Todopoderoso. Bueno, ahí está. Entonces ya respondimos a esta pregunta. Bueno, entonces ahora pasamos a la segunda parte. Vamos a ver si tenemos también algunas preguntas referente a lo que es Juan 17, 7, 8. Vamos a mirar un poco aquí. Tenemos nuestra anotación sobre mesa de trabajo, nuestro libro, nuestro cuaderno de investigación, anotaciones, a ver si podemos comentar algo. A ver qué versículo sería ya a partir del versículo 9. Ya veo que hay una pregunta. 17:9 dice: ¿es verdad que aquí solo se refiere a los 12 y que el que no estaba orando y que él no estaba orando por nosotros en esta oración, ya que su oración o intercesión por nosotros solo lo hizo cuando ascendió? Wow, a ver, voy a tratar de interpretar esta pregunta. 17:9, lo tengo que leer y después, a ver, dice: ¿es verdad que aquí solo se refiere a los 12? Se está hablando del Mesías. Si el Mesías se está refiriendo a los 12 y que el Mesías no estaba orando por nosotros en esta oración, ya que su oración o intercesión por nosotros solo lo hizo cuando ascendió. O sea, de que el Mesías estaba orando por nosotros o intercede por nosotros, lo hizo una vez que estuvo en el cielo. Eso es lo que pregunta. Y que aquí en 17:9 no entramos nosotros en la historia. O sea, nuestra generación
A ver, voy despertando un poquito. A ver, creo que es eso lo que está queriendo preguntar aquí. Vamos a mirar 17:9, a ver si dice la versión Reina Valera, como dice. Yo no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Bueno, y deberíamos de leer entonces el verso 10, porque dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Verso 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Bueno, yo creo que aquí entramos nosotros. Ahora, si solamente vamos a estar evocándonos a un solo versículo, pues es confuso. Por eso sería bueno que lo vayas escuchando desde el 17:1 que vamos explicando, para que tú vayas construyendo el panorama de la historia completa, ¿sí? Y siempre cuando te encuentras con un versículo medio que te es dudoso, pues sigue leyendo, porque enseguida vas a encontrar la explicación. En este caso, no sé por qué la pregunta, si es cierto que aquí el Mesías, no sé, quizás en algunas congregaciones no están de acuerdo de que ahí el Mesías ora por nosotros, pero tampoco tendría sentido si solamente orase por aquellos discípulos suyos que estaban allí, porque ya vemos ahí en el verso 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y a lo que me has dado, ¿sí? A lo que me has dado. Entonces ahí en esa parte nosotros entramos, porque nosotros fuimos entregados al Mesías por medio de la voluntad del Padre. Somos posesión del Padre, entregados al Mesías, y el Mesías nos santifica, el Mesías nos enseña, nos instruye, hace los méritos por nosotros para que seamos aceptos delante del Padre. Es como que nos vuelve a entregar al Padre. O sea que estamos en manos del Padre y en manos del Mesías. O sea, que tampoco podemos decir que no estaba orando por nosotros, porque esta oración es amplia, es profética, tiene poder a largo alcance. Pues se hizo hace 2000 años atrás, pues hoy no alcanza, porque somos también del Padre. Por un lado podíamos decir que por lo que dice en el versículo 12 también, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre, y lo que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces vemos ahí también que estaba orando al mismo tiempo por aquellos discípulos que estaban con él, con los que iba llegando, y según el versículo 11, cuando dice más esto que están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, ahí también entramos nosotros. O sea, esta oración es por toda la congregación, por todos los que formaremos, los que iniciaron a formar el cuerpo del Mesías, y los que seguirán formando, y los que somos nosotros hoy, los que vendrán después, ¿sí? A mi entender es así la cosa. No nos quedamos fuera de esta oración, ya que el Mesías, sí, bueno, si nos fijamos en el verso, a ver, estoy mirando ahí, mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que, aquí tenemos en el verso 20 estoy mirando. Sí, por eso mientras hablo, estoy analizando los demás versículos para que podamos tener, ven, si solamente nos quedáramos en el versículo 9, no tendríamos respuesta, pero pasando el versículo 9 y ya entrando en el 20 inclusive, ahí sí ya tenemos el compendio completo, la respuesta. Miren, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, y quedó registrado la palabra del Mesías a través de
tradición de los apóstoles y quedó en los escritos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la tradición de los apóstoles, estamos hablando de los escritos nazarenos más serios, más acercados a la verdad, más originales, ¿sí? A lo que dijo el Mesías, más original a lo que dijo el Mesías, porque hay otros escritos a los cuales se le llama también tradición apostólica, pero como estamos respondiendo recién referente a la contaminación de escritura, esas escrituras están muy contaminadas y son conocidas como apócrifos también. Bueno, entonces obviamente empezó con los discípulos. Los discípulos a priori, antes de escribir, pues anunciaron todo lo que el Mesías ha enseñado oralmente, una tradición oral. Y después, ya más o menos, sabemos que la primera escritura más o menos data del año 51, que es Primera Tesalonicenses. Pablo es uno de los primeros que escribe, ¿sí? Y eso lo tenemos registrado, ¿verdad? Conforme a la filología y a la arqueología bíblica y al marco histórico y demás. Primera Tesalonicense aparece en el año 51. Y a raíz de eso, de los escritos de Pablo, a raíz de eso iban apareciendo también ya los escritos evangélicos. Entonces es importante también saber esto, de que no fue que cuando el Mesías estaba hablando, en ese mismo momento, mire, Mateo estaba escribiendo, el Mesías dijo esto, como que un secretario en una reunión escribiendo el acta de todo lo que se dice. No, esto no fue así, sino que ellos tuvieron que escuchar, analizar, memorizar, razonar, practicar. Y después, claro, muere el Mashiach y nadie todavía escribió nada. O sea, ni el mismo Mesías dejó escrito nada. Qué bueno sería que haya dejado él mismo escrito algo. No escribió. Acá hay preguntas si el Mesías ha escrito algo referente al tema del viernes puesto. Sí, que estuvimos hablando de que el Mesías estuvo hablando de la Torá del Padre. Bueno, el Mesías no escribió, no hay escrito del Mesías de su propia mano. Y sabemos que los escritos fue posterior, ya como recién dije, ya 50 años en adelante empezaron a aparecer, a copiarse las escrituras, los evangelios, las cartas. Bueno, hay papiro del evangelio que aparece, que datan del año 75. Eso es en adelante, 75. Creo que hay otros del 100 y así hasta 200. Estos son los escritos que se consideran más originales. Después ya vienen las copias de copias que ya, como hace rato estuvimos hablando, vienen con algunas contaminaciones. Bueno, entonces mi querido oyente, respecto a su pregunta también, que sí, el Mesías no estaba orando solamente por sus discípulos, sino que la oración del Mesías es muy poderosa porque nos incluye a nosotros, según recién estuvimos analizando. Hay una gran esperanza para nosotros, ya que allí el Mesías en el verso 20 está hablando con el Padre acerca de nosotros, los de este siglo, mi querido oyente. Y no se niega que también lo sigue haciendo delante del Padre como mediador y sacerdote, ya que eso así está escrito, ¿verdad? Como usted dijo primeramente, que solamente después de morir él intercede por nosotros. No, él antes ya lo hizo. El versículo 20 de Juan 17 es muy contundente. O sea, no es que allí en esa oración él estaba hablando solamente para esa era. Es una oración profética y gracias al Todopoderoso que el Mesías se acordó de nosotros y oró por nosotros también. Es decir, usted puede decir, ¿el Mesías oró por mí? Sí. A lo que me están preguntando acá, si podemos decir que el Mesías también oró por nosotros,
según Juan 17. Sí, podemos decir. Yo puedo decir con seguridad que el Mesías oró, pues, pero me baso en el verso 20 de Juan 17. Y puedo decir con seguridad que oró por mí el Mesías. Yo estuve ahí en esa oración, usted estuvo ahí en esa oración. Tenemos mucha garantía de salir adelante porque el Mesías en vida ya oró por nosotros, y más todavía, como dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 2:5, que Él es un mediador y sigue mediando por nosotros. Primera de Juan 2:1-2 también dice que Él sigue abogando por nosotros. Es decir, esto continúa, hermano. No nos hemos quedado huérfanos como estudiamos la vez pasada. El que así mismo dijo también el Mesías. Nos lleva en cuenta. Se está pronunciando nuestro nombre delante del Padre continuamente a través del Mesías. El Padre está llevando en cuenta todo eso. Y por eso es que nosotros tenemos que aferrarnos a la santidad, a la justicia, a la fe, a la obediencia a esos mandamientos vigentes, así agradar al Padre y seguir recibiendo bendiciones. Bueno, hasta aquí nuestro programa al día de la fecha. Gracias por la sintonía. Estaré esperando siempre sus preguntas al más 595-985-162-975. Les recuerdo que tenemos estudios de Juan que estamos repartiendo en muchos grupos. A los que estaban, bueno, pero eso es, ustedes no se preocupen, que nosotros estamos recién en el capítulo 17 y esto va hasta el 20, porque lo vamos a redondear 20 y 21 juntos ya para terminar. Esto de que se termina el estudio de Juan es para los que están en el estudio en guaraní en Paraguay, ¿sí? En Concagua Torá. Ahí sí, ya estamos terminando, estamos en la última parte y entonces estamos por arrancar el estudio de Corintios, de Primera de Corintios. Así es que eso también va a ir para lo de habla hispana, porque cuando terminamos el estudio de Juan vamos a estar estudiando Primera de Corintios, y estén orando para que todo esto también sea muy beneficioso, porque hasta ahora recibimos muchas llamadas, muchos mensajes, muchos contactos de diferentes naciones, de diferentes líderes de distintas congregaciones y hermanos de distintas congregaciones que están escuchando y gustando y aprendiendo a través de este programa Inyección de Esperanza del estudio de Juan, y se están adhiriendo a nuestro grupo de estudio. Así es que sigan orando, y hermanos míos, oren también para que el Padre me esté proveyendo a mí y a mi familia para que yo pueda completar este estudio de Primera de Corintios que vamos a arrancar en una nueva temporada. Bien, así será. Entonces dejamos todo en manos del Todopoderoso y nos volveremos a encontrar mañana si así Él lo permite. El Todopoderoso Yahweh los bendiga. Shalom, hasta mañana. Bendiciones.